¿Alguna vez has descargado una copia del GTA? ¿Sí? Bueno, hoy te muestro la mejor copia de GTA. En los últimos años se ha popularizado un juego brasileño sandbox, de mundo abierto, con un gran parecido a la saga GTA. Y investigando mucho me di cuenta que el juego lleva casi 11 años en desarrollo. La historia de este videojuego es mucho más interesante de lo que crees, así que veámoslo. En el 2010 se creó un pequeño estudio indie, llamado Beta Games, un grupo formado por 10 personas. El estudio creaba mods para el GTA San Andreas, donde añadían contenido de Brasil. Al ver esto decidieron crear su propio videojuego que recreara Brasil al más puro estilo GTA. Eso se le llama estrategia. Al partir de esto empezaron a crear 171, cuyo nombre hace referencia al Código Penal de criminales en Brasil. Desde su inicio se empezó a notar un poco lento el desarrollo, nuevos avances en el mundo del gaming iban apareciendo. Con el pasar del tiempo ya se notaba anticuado a comparación de otros títulos. En el 2015, optaron por cambiar el motor gráfico, pasando de Blender 3D a Unreal Engine 4. En este mismo año se lanzó el juego oficialmente. Durante este tiempo presentaron una que otra imagen de cómo iba el juego. 3 años después, en el 2018, decidieron lanzar una campaña de financiación colectiva, en lo que pidieron 58.000 reales brasileños, en lo que se traduce a $10.000, para así poder lanzar una versión alfa. 2 años más tarde, en el 2020 decidieron lanzar otra campaña de financiación colectiva, en lo que ganaron 195.000 reales, esto es aproximadamente $34.000. Unos meses después sacaron en Steam una pre-alfa del juego, en lo que se anunció en el 23 de marzo de 2021, el juego pasaría a ser una alfa en vez de pre-alfa. Lastimosamente no lo lograron a tiempo. Algo que casi se me olvida decir, es que el juego estará disponible en PlayStation, Xbox, y Nintendo Switch. Hablando de las mecánicas nuevas, a diferencia de GTA, la verdad me gusta mucho el efecto al explotar, se ve bastante bien. Lo único que no se ve tan bien, es la inteligencia artificial. Otra cosas muy buenas, es que puedes entrar hacia cualquier casa del juego, algo bueno, pero para los desarrolladores no tanto, pero la verdad es algo innecesario al hacer esto, ya que no nos ayuda a completar el juego al 100%, solo quitará rendimiento. Otra cosa muy buena es las físicas. Miren, aquí se ve bastante bien, se me parecen mucho a las de GTA 4, que daba vueltas igual. También las físicas al chocar, se ve bastante bien, nuevamente se me parecen a las de GTA 4, por cada partes que choques del auto, se rompe allí. Miren aquí. Necesito uno de esos. Ya vimos las mecánicas, pero ¿de qué va el juego? El protagonista del juego sería Nicolau, un joven de 18 años que vive en las zonas más complicadas de Brasil. Este se involucra con todos los negocios ilegales de la zona. Eso sí es de gángsters. De gángster. Traería mucho dinero y también muchos problemas con la policía y bandas rivales. Ya mencionado esto, el nombre del juego es 171, que hace referencia al artículo 171 del Código Penal brasileño, donde se dice básicamente las cosas ilegales que haremos en realidad, parecido a lo que teníamos en GTA San Andreas, que vas teniendo más precisión mientras más las usaras, y al final desbloqueabas una habilidad especial, como disparar con 2 armas a la vez, o disparar mientras caminas. Por el momento solo tenemos habilidad de pelea y de armas, en el futuro se podrían añadir más, como la de manejar, quizás también lo de musculatura, gordura, resistencia y otros. Con todos lo que quieren añadir, se ve que no quieren hacer otra copia de GTA, quieren tener su propio estilo, escuchando a la comunidad. Como si estas cosas pasaran. Para hacer el mejor juego posible. Si bien el juego le falta muchas cosas, el potencial que tiene es enorme, y no piensen que 171 será el nuevo GTA 6, porque no tiene los recursos para lograrlos, pero sí para darnos un juego entretenido y divertido. Los desarrolladores dijeron que ya añadieron el 80% de las mecánicas que el juego tenga. Por lo cual todavía falta mucho camino hasta que el juego salga. Eso era lo que quería contarles, nos vemos en el próximo video.